Para quienes inician en el mundo de Nietzsche y su crítica a Occidente y especialmente al concepto de moral, les recomiendo La genealogía de la moral en esta edición de Alianza Editorial, pero también como fundamento básico les ofrezco la siguiente explicación de todo el contexto que allí se trata, que allí se aborda y sobre otros temas muy puntuales. A ver, no queda duda alguna de que la cultura occidental es decadente y dogmática en el mundo de Nietzsche y en su crítica errática y severa. El origen de esa crítica o de ese gran problema no es otro que Sócrates, que es la base de la filosofía occidental. Nietzsche argumenta que la cultura occidental se volvió decadente debido a la influencia de Sócrates. Según él, Nietzsche, Sócrates promovió la razón y la moralización excesiva, lo que reprimió lo dionisiaco, que es la pasión y la vitalidad, y condujo a la pérdida de instinto y de autenticidad en la cultura occidental. En resumen, Nietzsche ve en Sócrates y en su énfasis en la razón y en la moral una causa de la decadencia de la cultura occidental, porque está viciada desde ese origen, desde ese momento. Ahora bien, y esto es sumamente importante, dice Nietzsche que existían dos valores antes del mundo de Sócrates, digamos en los presocráticos, antes de todo esto, todo este tema. Uno es el espíritu apolíneo, que corresponde a la razón, y otro el espíritu dionisiaco, que corresponde a la vida. En la filosofía de Nietzsche, el espíritu apolíneo representa la búsqueda de la belleza, la razón, la armonía, mientras que lo dionisiaco simboliza más la pasión, la embriaguez y la liberación de los impulsos. Estos conceptos representan dos fuerzas opuestas y complementarias en la experiencia humana y cultural. Ahora bien, seguimos en el tema antes de Sócrates. Con Sócrates, esos dos valores, lo apolíneo y lo dionisiaco, razón y vida, se distanciaron. Sócrates se encamina por la razón. Así pues, la filosofía de Sócrates se basa en la filosofía de la verdad, de esa aletheia en griego, y la virtud a través del diálogo y la reflexión racional. Sócrates es conocido por su método socrático, que implica hacer preguntas y llevar a cabo discusiones con el fin de examinar las creencias y los conocimientos de las personas y llegar a conclusiones racionales. La filosofía de Sócrates se distancia de lo apolíneo y lo dionisiaco, conceptos que fueron introducidos por Friedrich Nietzsche en un contexto totalmente diferente en el libro El nacimiento de la tragedia. Sócrates representa más la tendencia apolínea, ese tema de la razón, debido a su énfasis en ella. Además de la moralidad y la búsqueda de la verdad a través del pensamiento lógico y la conversación razonada. Esa filosofía promueve pues, la autorreflexión y la ética como medios para alcanzar la sabiduría y la virtud, lo que se alinea con la tradición filosófica occidental más orientada hacia lo apolíneo, hacia la razón, hacia la moral, hacia la construcción de esquemas éticos. Ahora bien, seguido de Sócrates, pues aparece Platón. Y en esta distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco viene Platón a hablar de un mundo de las ideas que está por encima del mundo de la vida. La distinción entre ese mundo de las ideas y el mundo de la vida es un concepto central en la filosofía de Platón, por decirlo de alguna manera. Platón sostenía que la realidad se compone de dos reinos fundamentales, el mundo sensible, el mundo de la vida, y el mundo de las ideas, también llamado mundo de las formas. Mundo de las ideas o mundo de las formas, según Platón, el mundo de las ideas es el reino de la realidad eterna, ¿no? E inmutable. En este mundo las formas ideales o esenciales existen de manera perfecta y abstracta. Las formas son la verdadera realidad y todo lo que vemos en el mundo sensible es una copia imperfecta de estas formas. Por ejemplo, la idea de belleza es una forma y todas las cosas que consideramos hermosas en el mundo son manifestaciones imperfectas de esa forma. Con relación al mundo de la vida, de lo sensible, va a decir Platón, pues en contraste a lo anterior, que es el mundo en el que vivimos y experimentamos a través de nuestros sentidos. Es el mundo de los objetos físicos, de las percepciones sensoriales y las apariencias cambiantes. Platón especialmente creía que este mundo era engañoso y efímero en comparación con el mundo de las ideas. La filosofía de Platón se centra en la relación entre estos dos mundos. De alguna manera, para él, el objetivo de la filosofía era ascender desde el mundo sensible al mundo de las ideas a través de la razón y la reflexión. Consideraba que el conocimiento verdadero
y la sabiduría se encontraban en la contemplación de formas ideales y que los filósofos debían esforzarse por acceder a este mundo superior. Ahora bien, todo esto para llegar a este momento que también critica Nietzsche severamente con razón a la moral y a la decadencia de la cultura occidental. Brevemente, Apolinio Dionisiaco, razón y vida, Sócrates, luego Platón y estamos en el punto del cristianismo. Friedrich Nietzsche tenía una crítica muy particular hacia el cristianismo en su obra y consideraba que la base del cristianismo estaba en una moral basada en la compasión, la humildad y la renuncia al mundo terrenal. El gran triunfo de las religiones fue brindarle a la sociedad, al sujeto, la posibilidad de una vida en el más allá, quitándole el temor a la muerte. Nietzsche argumentaba que el cristianismo promovía la negación de la vida terrenal en favor de una vida eterna en el más allá, lo que él llamaba la negación de la voluntad de vivir. Según Nietzsche, la moral cristiana, en particular la moralidad de la compasión y el amor al prójimo, era una reacción a la decadencia y a la debilidad de la civilización, que, en su opinión, negaba los valores de fuerza, de poder y vitalidad, lo dionisiaco. Nietzsche veía en el cristianismo como una religión que favorecía a los débiles y oprimidos, alabando la humildad y el sufrimiento como virtudes y recompensando la renuncia a los placeres terrenales en busca de recompensas en el más allá. En suma, Nietzsche sostenía que la base del cristianismo residía en una moral de renuncia a la vida terrenal en favor de una vida eterna en el cielo, promoviendo valores de compasión, también el de la humildad, que él veía como una reacción a la debilidad humana y a la debilidad de la civilización que termina en la decadencia. Su crítica al cristianismo era parte de su más amplia crítica a lo que él percibía como la decadencia de los valores occidentales en toda su época y en su contexto.